Muy bien, pues bienvenidos una vez más al programa Hablar de todo, pero cristianamente, junto con el hermano Salvador Sandoval, que nos ha llevado en el transcurso de cada miércoles o cada jueves, según las circunstancias, sobre temas muy importantes que hoy en el siglo XXI atañen a la sociedad, atañen a la religión, atañen al ser humano. Por lo tanto, desde su plataforma de la red de Pedro Grupo Evangelizando, es importante que estas dos plataformas vayamos unidos hasta donde Dios lo permita. Bueno, hermano Salvador, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre Hijo y del... del Espíritu Amén. Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz. ilumínanos. Pues bien, todo para ti el micrófono. Hoy vamos a hablar sobre un bello sacramento, el segundo sacramento de la iniciación cristiana, la confirmación. Adelante, tienes todo el micrófono para ti. Ok, Padre. Bueno, antes que nada, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos oyen. Padre, nos faltó unos puntitos ahí que quería agregar en la cuestión del bautismo antes de pasar a lo de la confirmación. Se me olvidó hablar un poquito del bautismo de deseo. No sé si lo hablamos o no lo hablamos, No, pero es necesario hablarlo. Cuando no hay la ocasión, el ministro, el agua, existe la otra, ya habíamos visto que hay bautismo de agua, que se divide, hay tres maneras de aplicarlo, es por inmersión, sumergir a la persona, por fusión o unción del agua, y la tercera por aspersión. Pero ese es el bautismo de agua. El bautismo de sangre, que era morir por Cristo, como hoy celebramos a San Pablo Miki y sus compañeros mártires, así es. que los crucificaron en Nagasaki en creo que 1600 y tanto, junto con el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. Entonces, pero hay un tercer bautismo y muy pocas veces la gente no sabe de esto. A mí me ha tocado oír personas, mamás que llegan con el sacerdote: padre, bautice a mi hijo, se acaba de morir. Ah, caray. Y especialmente las que se acaban de aliviar. Me ha tocado ir a bautizar niños al hospital, y ya, bueno, yo veo uno, pero una vez se acompañó a un sacerdote y el padre estaba nuevo, tenía menos de, ¿qué será?, un año de ordenado, y que ni de diácono le comentaron nada de bautizar a un bebé. Y pues los bebés son muy chiquitos, ¿sabes? Cuando son prematuros están muy chiquitos. Y, y entonces le dije: ¿y cómo? Y dice: ¿cómo lo voy a bautizar? Es mucha agua. Con un gotero. Y agarramos un gotero y le aplicaron el agua y todo muy bien. Pero existe también el bautismo de deseo. Y esto especialmente las mamás que pierden su bebé antes de cortar el cordón umbilical, se puede bautizar en agua. Pero, ay, es que yo quiero bautizarlo. El simple hecho de querer es que nuestra madre iglesia no rechaza a nadie. Lo recto, lo correcto, lo perfecto es en agua. Pero si no lo hay, con el simple hecho de que la mamá diga: yo quería verlo bautizado, creo que quedó bautizado por fe, con eso es más que suficiente. Yo pienso que la iglesia aplica esto para ellas. Para otros casos donde pues no, las circunstancias no están tan claras, ni de martirio, ni de agua, ni ministro, ni nada, pues el deseo de la persona de querer ser católico, cristiano católico, es más que suficiente. Otro punto que estaba en el aire y fue muy rápido es por qué los títulos de la iglesia. Y me llamaba la atención, por ejemplo, el primer título que tuvo la iglesia no fue cristiana, se le llamaba los del camino, así le llamaban en el tiempo de San Pablo, cuando la conversión de San Pablo, decían los del camino, o sea, aquellos, porque ellos sabían que Jesús se le llamaba el camino. Otro era el Nazareno, los nazarenos. Mira, son los nazarenos. Y hay una iglesia protestante que toma ese nombre ahí en Estados Unidos para referirse al cristianismo. Pero los nazarenos eran un grupo. Ya hasta en el capítulo 11, verso 20 y tantos del libro de los Hechos, toma el nombre de cristiano. Y hoy vamos a hablar del nombre de cristiano. Pero hay otros nombres que es para diferenciar los que ya no son parte del grupo. Por ejemplo,
la iglesia empezó a crecer y a caminar en el transcurso de la historia, que la mayoría de los discípulos pues no peleaban, sino que defendían su posición y decían, nosotros venimos de los apóstoles, nuestra iglesia, nuestra comunidad fue fundada por el apóstol Pedro, por el apóstol Santiago, por el apóstol Juan, nosotros sí somos, porque había otras comunidades que no eran fundadas por apóstoles. Entonces se daban las comunidades y a veces estas comunidades eran un poco heréticas y era para decir, descendemos de los apóstoles, es lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso en el credo dice que es una santa y apostólica, es decir, que desciende de apóstoles. ¿Sabías tú, Chavita, que el Papa Francisco va a cambiar la Pascua? Sí, quiere poner una fecha exacta. Pero para todas las iglesias cristianas. Bueno, Entonces si ya los ortodoxos ya estamos dentro. Pues mire, yo soy católico, apostólico romano y ortodoxo porque soy ortodoxo en la cuestión de la doctrina. Estoy muy pegado a la regla de la doctrina católica. Ya no me meto en controversias, pero vamos a hablar de ese punto también. Cuando hablamos de iglesia católica, el imperio romano estaba tan extenso que hubo la necesidad de hacer dos capitales. La capital era Roma del occidente y la capital de Constantinopla en el reino bizantino, y hablaban dos idiomas, era el latín y el griego. Entonces hubo un cisma, una división de autoridad en la iglesia, y para distinguirnos de los cismáticos, se les llamó los de la iglesia ortodoxa y los de iglesia católica, ¿sí? Por eso existe el nombre de católico, para diferenciarnos. Y conforme vamos avanzando, pues ya los mismos protestantes, ellos tomaron esa diferencia y ellos nos decían a nosotros los romanistas o los romanos, los que creían en el papa, los papistas nos llamaban a decir. Pero bueno, son títulos que ha tomado la iglesia para diferenciar de los otros grupos, claro. Pero no significa que dejamos de ser cristianos. Ahora, ahorita que vamos a hablar sobre la confirmación, déjame abrir. Adelante, Chavita. Fíjate que aquí en Estados Unidos, hoy escuché en la noticia que el presidente Donald Trump da la libertad a toda creencia religiosa aquí en los Estados Unidos. Porque anteriormente tengo entendido que perseguían a aquellos católicos, a aquellos cristianos que oraban ante hospitales, es decir, cristianos que estaban orando, rezando el Santo Rosario en clínicas que se cometen los abortos, ¿verdad? Ahora el señor presidente Donald Trump va a firmar una ley donde dice que todos los que están radicando aquí en la Unión Americana tienen derecho de elegir la religión. Sí. Es la libertad, y creo que es la enmienda. La primera enmienda, la libertad religiosa en la Unión Americana, ¿verdad? Por eso muchos católicos, sacerdotes, reverendos, casi no se meten tanto con los protestantes, con las sectas, etcétera, porque aquí hay libertad religiosa. Hay un detalle más profundo todavía, y tenemos que ver esa realidad de la iglesia en América, en Norteamérica, en Estados Unidos. La iglesia en Estados Unidos vino de Inglaterra. Anglicana. No nomás anglicanos, estamos hablando toda la rama, pues sí, de los anglicanos, que viene siendo episcopaliana, y luego se desarrolló la metodita, la presbiteriana, pero cuando llegaron aquí venían los puritanistas. Es más, de las 13 colonias que llegaron a América, había una embarcación que se llamaba el Mayflower, y ellos se asentaron en Maryland. Maryland significa en inglés tierra de María, porque eran católicos, y se dice que eran más irlandeses que anglosajones, que ingleses. Entonces,
El detalle es que era una mayoría y la Iglesia Católica trabajó y batalló mucho contra las sectas protestantes, bueno, los protestantes de la Reforma, por los puritanos y todos los demás que llegaron. Y la única fuente de fe católica era por Canadá, de la Iglesia francesa. Los franceses habían sido muy católicos, y al sur por la Iglesia Católica de España. Pero lo que es donde estaban ellos, las 13 colonias eran protestantes, y la pequeña comunidad de Maryland, vuelvo a repetir que venían en el Mayflower, batallaban mucho con los protestantes. Entonces, la fe creció más en rama protestante. Toda la cultura, aún, perdónenme, la Iglesia Católica en Estados Unidos tiene mucha influencia protestante y los han enseñado a convivir con ellos, cosa que en América Latina no. Aquí llegaron los españoles y primer punto, ellos venían, Hernán Cortés y todos los que venían eran, se quiere decir, presidiarios o estuvieron en prisión, eran gente bruta, bárbara, que llegaron aquí a conquistar. Junto con ellos vinieron franciscanos nobles, gente que evangelizó desde el puerto de Veracruz, venían 12 frailes franciscanos hasta la Alta California a pie, a pie. Ellos no usaban caballo. Todos ellos. Sí, todos ellos vinieron como varias oleadas de frailes franciscanos, pero todos ellos, todos ellos, por eso tienen nombres en español y de santos. Pero el otro problema es que aquí en México y en América Latina, como no traían sus mujeres, se mezclaron con las indígenas y no hay el racismo. En cambio, los anglicanos traían sus esposas y no se mezclaron las razas. Por eso los negros, negros, los blancos, blancos y los latinos, latinos. Y el detalle es que hay una historia muy interesante. ¿Quiere después esa historia? Porque nos estamos saliendo. ¡Ay, padre! Bueno, es que es mucha cosa que contar. Ok, vamos a hablar de la confirmación. Ya platicaremos. Ok. La confirmación, ¿dónde estamos? Ok. ¿Para qué nos confirmamos? Esa es la pregunta que hacemos. Y yo encuentro 5 respuestas, y esto es para catequistas, porque hay catequistas que no saben qué es la confirmación. En primer lugar, voy a hablar un poquito de qué es la confirmación. Y la confirmación es especialmente, miren, son los sacramentos de iniciación, y la materia del sacramento de la confirmación viene siendo en primer lugar la imposición de manos. Ya fue un poco más posterior la unción, y es de la rama ortodoxa que viene la unción con el santo crisma, tanto para el orden sacerdotal como para la confirmación. Entonces es el bautismo, Eucaristía y confirmación. La confirmación es un sacramento de iniciación. Ese es el primer punto que tenemos que trabajar, ¿sí? Son 3 los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Ok, pero decíamos, ¿para qué nos confirmamos? Es la pregunta. Y yo les doy 5 puntos por qué nos debemos de confirmar. Número 1, para tener la plenitud del Espíritu Santo. Antiguamente el obispo, antes del 65, ungía a la persona y le decía: por este signo de la cruz, bla, 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 quedas lleno del Espíritu Santo. Algo así decía. Hoy en día el obispo llega y unge y dice: yo te signo, ¿cómo dice? Se me olvidó el rito, la fórmula. Pero él le dice: recibe el don del Espíritu Santo. Y el catecúmeno, o el que ya bautizado, dice: y con tu espíritu. Y luego le toca el hombro, la cara, y le dice: la paz sea contigo. Sí, y con tu espíritu. Entonces, la primera parte es: recibe el don del Espíritu Santo, amén. Y el segundo punto es: la paz sea contigo y con tu espíritu. Entonces, la primera es tener la plenitud del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, estamos hablando especialmente
de, ¿dónde estás? Ok, de como el Espíritu Santo lo tenían los profetas, que eran llenos, aunque en el bautismo se nos dio el Espíritu Santo, no se nos da plenitud hasta en la confirmación. Al principio de la iglesia, en el mismo sacramento del bautismo, a veces se daba la confirmación según la necesidad. Y es el mismo Espíritu que descendió sobre apóstoles, sobre Jesús. Uy, ¿dónde estás? Oh, ok. Sobre Pentecostés, es el mismo Espíritu, no ha cambiado nada, ¿verdad? Es Y hoy que el estás sobre Espíritu la iglesia. Santo, Chava, nos da esa plenitud, nos da esa fuerza para seguir adelante la gran misión, como el segundo punto que vas a manejar, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, ay, no, es que no encuentro los de esos. Bueno, entonces, aquí estamos, la iglesia como comunidad, ¿sí? Llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra cristiano? Porque de ahí viene la palabra crisma, es decir, el que es lleno del Espíritu Santo, es el que es ungido. La palabra crismar significa ungir en griego. Entonces, de ahí viene que somos cristianos porque somos ungidos, tanto por el bautismo como por la confirmación. Ok, um, vamos a ver. Tener, ok, la plenitud del Espíritu Santo. Ok. El día del Jueves Santo, los obispos o el obispo soplan sobre los óleos de los santos óleos, los tres santos óleos. Y aquí los tenemos, el óleo del Informorum, el óleo de los enfermos, Sacra Crisma, que significa sagrado crisma, y el óleo de los catecúmenos o santo óleo. El más importante de los tres, y todo lo que toca lo consagra, viene siendo aquí tienen los nombres, ok, el santo crisma. Entonces, cuando una persona es bautizada recibe el óleo de los catecúmenos en el pecho. Y ese se recibía antes del bautismo y tardaban hasta un año para recibirlo o en la misma cuaresma, pero no se daba el bautismo. Era para fortalecer al catecúmeno como si fuera un deportista espiritual que tenía que llegar a la plenitud del bautismo y ese se ungía en el pecho, ¿sí? Este aceite también se puede usar para el exorcismo, pero no es el del bautismo, ni el de la confirmación, ni el del orden sacerdotal. La, seg Chavita, la segunda unción, me han preguntado una cosa. Oiga, padre, ¿el óleo de los enfermos lo puede recibir cualquier persona? no, no, hay disposición. Número uno, que tenga uso de razón. Esa es la primera disciplina que se marca. Número dos, la persona tiene que de estar en estado de gracia. Como el óleo de los enfermos, el óleo de los enfermos, son tres aceites, dijimos. El óleo de los enfermos es para personas que están en grado de riesgo de muerte, es uno. Dos, que tienen una enfermedad crónica. Tres, que tienen más de 60 años, sí, ya, o van a una cirugía de riesgo y deben de estar en estado de gracia. Acuérdense que vimos la otra vez que de los 7 sacramentos, solamente esos 2 se les llama sacramentos de muertos porque se pueden recibir en pecado mortal, bautismo y la reconciliación. Pero lo que son los demás sacramentos, y estamos hablando de la unción de enfermos, se debe de recibir en estado de gracia. Hay veces que el sacerdote se encuentra un enfermo inconsciente en la carretera o un accidentado y él lo usa bajo condición si está vivo y si está en estado de gracia. Así Para es. que haga efecto el sacramento tiene que estar. A mí me ha tocado ver que en muchas celebraciones que hay de unción de enfermos, la gente se acerca a recibir la unción de enfermos. ¿Qué pasa con esto? Pues es lo mismo como la Eucaristía, que lo reciben aquellas personas que no están preparados, hay riesgos. Y uno de ellos es que no se llevan a efecto los objetivos del sacramento, que no se cumplen las gracias que da el sacramento. Entonces, pero si se quiere recibir en plenitud, confesadito, comulgado antes o después de la unción y tener la disposición de recibirlo. El sacramento no es para todos.
es para las personas que están ya en ese tipo de transición. Yo lo he recibido ya 4 veces por mi diabetes, por la cuestión del problema del corazón que tengo. Yo lo he recibido 4 veces. Entonces, y si te fortalece, si te sana. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, pero son los sacramentos que da la iglesia. Ok, estos son los 2 sacramentos que yo podría llamar menores, no puedo tener esa facultad de decirles menores, pero quiero distinguir el crisma. ¿Por qué? Porque el crisma en el bautismo se nos da como corona. Por eso el sacerdote lo unge en la coronilla, porque es la corona que recibimos para ser sacerdote, rey y profeta. En cambio, en la confirmación se nos recibe en la frente como un escudo, como una marca para distinguirnos para distinguirnos como verdaderos creyentes. El bautismo te hace hijo de Dios, el sacramento de la confirmación ya te haces miembro de la comunidad católica como un fiel, como una persona fiel, capaz de defender su fe. Eso es lo que da el sacramento de la confirmación. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nos da la plenitud del Espíritu Santo, es porque somos llamados a los demás sacramentos, ¿verdad? Como las vocaciones que tenemos, que ya lo hablaremos más adelante, pero ahorita no. Sí, el Espíritu Santo debe motivarse para preparar una vida de vocación. Entonces, por eso la iglesia pide que la persona esté confirmada para los sacramentos posteriores de vocación, por ejemplo, matrimonio, vida religiosa o sacerdocio. Ok, segundo punto, ay Dios. Ok. Ok. Ser discípulo. Un discípulo, yo lo veo 2 características. El discípulo era aquella persona que estaba a los pies de Jesús y que escuchaba la palabra de Dios. Las características de un discípulo. Encontramos a María, la hermana de Lázaro, siempre a los pies del maestro. Nunca se ve de pie en la escritura. La mayoría de las personas que son discípulos en el tiempo de Jesús, hay un curso que yo tengo que es de discipulado, muy bueno, y ahí hablamos lo que es ser discípulo, pero el confirmado tiene que ser un discípulo. El problema es que se ha hecho una catequesis tan complicada a veces por los catequistas que no damos el proceso para que el niño se sienta como un verdadero discípulo de Jesús, ¿sí? El lugar del discípulo siempre es a los pies, tanto para un discípulo de un rabino judío como Jesús, siempre el discípulo es a los pies del maestro, ¿sí? En la adoración también a los pies. El discípulo en la cuestión judía, siempre cuando llega a la plenitud, él tiene que cargar el rollo. Él carga el rollo de la palabra de Dios, de la Torá, y baila con ella, dando a entender que él es discípulo. Es más, la palabra bar mitzvah significa es discípulo del precepto o hijo del mandato. Entonces, la confirmación es algo por el estilo, ¿sí? Y es para vivir mejor la palabra de Dios, claro. El aprendizaje para ella es que el niño aprenda a vivir con las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es orar y leer la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. Ser soldado de Cristo y testigo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de ser soldado de Cristo, en una corte en Estados Unidos y aquí en México, un testigo debe ser siempre, un testigo debe, o sea, nunca debe un testigo guardar silencio y tampoco debe de mentir en su testimonio. O sea, un testigo tiene que decir la verdad cuando se le pregunte. Entonces, el confirmado está obligado a dar testimonio de su fe sin callar nada. No puede quedarse callado ante las injusticias o circunstancias. Tampoco puede mentir en el testimonio. Eso se llama, en las cortes se le llama perjurio. Se le llama un perjurio, es un delito grave. En la comunidad cristiana también. Dice aquí que un testigo debe compartir la palabra de Dios y nunca negar su fe católica, ¿sí? Dice de Jesús que el que lo negara de la gente, él lo negará delante del Padre y de los ángeles. Entonces, nosotros estamos obligados
a dar testimonio. En el bautismo es evangelizar, acá es de dar un testimonio más firme de nuestra fe, de lo que creemos. A ver, Mira, oigo. yo creo que en este punto, Soldados de Cristo sería un tema muy importante sobre los martirios. El martiriólogo sería importantísimo para que la gente entienda a dónde tenemos que ir nosotros y cuál es el compromiso que como cristianos católicos tenemos, Soldados de Cristo y testigos de Cristo. Por eso el mártir es el testigo de Cristo y yo diría el testículo de Cristo. ¿Por qué? Porque están los dos juntos ahí, ¿verdad? Sí, muy bien dicho, padre. Vamos bien ahí en ese punto, porque el siguiente punto que viene aquí es el soldado de Cristo como testigo. Dice aquí: todo bautizado está obligado a dar testimonio de Jesús, aún a costa de su propia vida. Y usted acaba de decir dos palabras, porque la palabra testigo en griego es mártir. No es tanto que moría por Cristo, es una persona que daba testimonio y que no importaba que lo mataran, pero él iba a dar testimonio. También la palabra testigo viene de testículo. ¿Por qué? Porque las personas en el Antiguo Testamento y en el Imperio Romano tenían la costumbre de que los varones, cuando iban a hablar una cosa verdadera, para decirle a la gente que era verdad, se metían la mano en el muslo, se agarraban el testículo y en cierta manera lo tocaban y decían: estoy diciendo la verdad. Entonces decían: es el testigo. Entonces de ahí vienen las dos palabras, la palabra testigo, pero también es transformada a la palabra mártir, que es morir por Cristo. Hay una cosa que el otro día mi párroco habló y yo le iba, pues yo no puedo, jamás se debe interrumpir la misa y menos la homilía. Pero quiero comentar esto. Decía: seríamos capaces de dar llegar al martirio si se ocupara. Si alguien llegara y con una pistola nos amenazara, dice: ¿serías capaz de morir por Cristo? Dice Tertuliano, no San Tertuliano, Tertuliano dice que es una gracia que se le da al cristiano el morir por Cristo, y cuando llega el momento, el Espíritu Santo motiva a morir por Cristo, y hasta, como no puedo decir que es sabroso, ¿verdad? Pero como que el mismo Espíritu nos quita el miedo para morir por Cristo. Ahorita, si llegaran y nos dijeran: vas a morir por Cristo, yo pienso que no seríamos capaces. Pero en el momento, en el punto, el Espíritu Santo aparece y te da la fortaleza para morir por Cristo. Es una gracia, no es una cosa, ¿cómo les quiero decir? No es una cosa que aflora de uno humanamente, es una Claro, gracia. así es. Es más, llega a decir, creo que Tertuliano, no me acuerdo, que varias personas quisieron lanzarse al martirio y decían: somos cristianos, sí, queremos morir, porque era una cosa muy anhelada en la iglesia primitiva, morir por Cristo. Hoy como que se ha perdido eso. Y varios se lanzaban y se animaban, y a la hora de la hora eran los primeros que corrían y llegaban a adorar ídolos y apostataban. Y después, para volver a la iglesia, como los donatistas, era un problema serio. Entonces, Cipriano tuvo que arreglar muchas cosas con el Papa en curso, Cornelio, porque decían: las personas que han apostatado no pueden volver a la iglesia. Y Cipriano de Cartago decía: sí puede volver, Dios perdona, etcétera. Entonces, era una gracia que es. No es que te lances a morir por Cristo, en ese momento se te va a dar la gracia. Y Jesús lo dice: se te darán palabras tan sabias que no soportarán los que te escuchan. Eso lo dice en el Evangelio. Entonces, vuelvo a repetir, eso es una gracia. Ay Dios, no, esto no quiero ponerlo. Es que tengo un video sobre cómo se comen los leones a los cristianos, es una película. Ya después lo podemos ver. No, ahorita no lo voy a poner ya. Pero aquí tenemos imágenes de martirio. Sí, déjeme. Sí. Mira, están los niños las caltetas, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Y recibir dones y carismas. Padre, ¿qué le parece si hablamos más adelante de dones y carismas? Porque es muy extenso. Exactamente, sí, Es muy porque extenso. es el don del Espíritu Santo. Y fíjate
en un curso que tomé hace poquito, decía reavivar los carismas, ¿verdad? Reavivar los carismas. Es decir, nosotros como católicos o cristianos católicos tenemos que darle la fuerza a los dones del Espíritu Santo y los carismas que algunos sacerdotes religiosos, religiosas, laicos han recibido para poder fundar, para poder ser algo para la nueva sociedad del siglo XXI y del siglo XX, ¿verdad? Adelante, Chenta. Ok, padre, pues, ¿qué le puedo decir? La iglesia está llena de dones y de carismas para edificación de la misma. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el último versículo, hay una parte donde dice que Dios mora en nosotros. Y no me acuerdo quién fue, creo que fue un budista o un musulmán, hizo un comentario y dice, a mí lo que más me asombra del cristianismo es que cómo es posible que un Dios tan grande, tan poderoso y tan eterno viva en ustedes. Y decía al leer la carta a los Efesios, porque ahí dice que Dios mora en ustedes, no entre ustedes, dentro de ustedes. Dice, Alá no vive en mí, y decía, Buda no vive de ser budista en mí, pero los cristianos se osan decir que el Dios Todopoderoso vive en ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de dones y carismas, tanto naturales como sobrenaturales. Y ay, a mí me gustaría hablar de todo esto, padre, pero yo quisiera un apartado la semana que entra para hablar otra vez sobre esos dones y carismas, porque que empiezan en los sacramentos de iniciación y son útiles para la iglesia. Y hay varios, y de ahí brincamos a los dones místicos, creo que ya habíamos hablado un poquito de ellos, y hay muchas cosas, pero yo hasta aquí quiero llegar, padre, no sé usted qué me comenta. Perfecto, así es, Chavita, porque entre más corto sea esta catequesis, muchas veces la gente entiende más, ¿verdad? A veces la gente se aburre con datos y más datos y más datos y más datos. Lo importante de aquí de esta evangelización, hermanos, para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, es que se les quede bien grabado en la mentita, en su mente, unas palabritas. No queremos meterle historias, no queremos meterle datos, que a veces ni los datos le damos importancia, simplemente lo esencial, ¿verdad? Pero con el hermano Salvador me ha dado la oportunidad y le he dado la oportunidad que hable como el año pasado lo hice, ahora a través de un laico, hable sobre los 7 sacramentos. Bueno, chava, sin más ni nada, pues te agradezco una vez más la gran oportunidad que me brindas el estar aquí en esta plataforma de hablar de todo, pero cristianamente. Recuerden a las dos plataformas darle like. Suscríbanse también a la plataforma del hermano Salvador Sandoval. ¿Puedes mencionar tu plataforma, hermano Salvador Sandoval? Claro que sí, la red de Pedro, grupo evangelizador. También tenemos, bueno, yo tengo en Facebook, mi perfil es Salvador Sandoval Catequista, y ahí estoy para lo que pueda hacerles útil. Y igualmente recibimos invitaciones, especialmente, yo lo único que les pido es que me lleven y que me traigan, ya sea que me paguen o me lleven y me traigan, y así me dan un vasito de agua allá donde voy, o comer, lo que sea, pero yo estoy para servirles. Tenemos 10 retiros distintos de compartir desde evangelización, formación de evangelizadores. Son 10 retiros que tenemos para trabajar. Ya empezamos aquí en el área alrededor de Guadalajara, estamos haciéndolo y hemos tenido muy buena respuesta, padre. Bueno, ya escucharon al hermano Salvador, yo le digo el hermano Chavita, tiene la oportunidad de tener estos grandes retiros para ustedes que me están escuchando, para ustedes que están en las diferentes comunidades, porque es importante, ¿verdad? Él tiene, fíjense, porque muchos dicen, oiga, padre, usted trae carta del obispo, trae carta de su superior, trae carta de su párroco, etcétera, para evangelizar. Yo solamente traigo la carta de Dios y él trae la carta, él sí tiene permiso, trae cartas del arzobispado de Guadalajara, del ¿Sí? cardenal don José Francisco Robles Mi Ortega, ¿verdad? párroco especialmente, pues Exactamente, ya el con, porque ya el párroco, como lo conoce a uno bien,
sabe dónde anda, de qué anda haciendo y cómo lo anda haciendo. Entonces, tengo buenas referencias, no tengo nomás uno, son muchos sacerdotes los que me conocen, me apoyan. Hay veces que me ha tocado compartir con ellos. Entonces, padre, no hay ningún inconveniente si nos invitan. Y yo les digo una cosa, si ha sido un retiro de evangelización, quizás nosotros tenemos un material que quizás ellos no han conocido, ustedes no han conocido como tal, porque cuando vamos, ay, sí, ya habíamos vivido el retiro de evangelización, pero los puntos, la información, las citas bíblicas es diferente. Yo voy a sacar, padre, yo ya le voy a copiar, voy a sacar mi propio libro sobre evangelización. Bueno, ánimo, Ella, Chavita, ánimo. Te la ya lo tenía desde el oportunidad. 93, pero ya lo empecé desde el 93, pero lo había hecho un lado y dije, no, voy a retomarlo un poquito. El éxito de esto, Chavita, es que busques patrocinadores en Guadalajara. Tú Sí, tienes conocidos, tú tienes gente que te ayuda, empresarios, a sí, través de los empresarios, a través de la gente que da un donativo, es como nosotros sacamos nuestros proyectos. sí, Por eso yo te invito, Chavita, vete con los empresarios, con los que tengan algún negocio, preséntales tu proyecto y te aseguro que ellos te van a apoyar para que claro que sí, padre. este año puedas sacar tu proyecto. Bueno, sin más Ándale. preámbulo, nos despedimos. Bueno, suscríbanse a los dos canales, Sí, compartan, compartan para hacer más y más y más. Y ya ante todo, yo les invito que sigamos a Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el en el cielo, cielo. Santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad en la voluntad en la tierra como en tierra el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdónanos Perdónanos nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Como cristianos, como católicos, recibimos la bendición de Cristo en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Salvador, gracias una vez más. Dios te Gracias, Padre. bendiga. Nos vemos Gracias. hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga.